La idea con este minuto era de no un minuto de silencio triste, sino como un minuto de reflexión, ¿verdad? Porque, bueno, como sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles y o sea, toda crisis, ¿no? Siempre sabemos también, es un escenario de oportunidad. Y tenemos ante nosotros este monstruo viscoso que se ha desparramado entre nosotros por medio de aerosoles, gotas de fluge, y que ha devorado todo, ¿verdad? Ha devorado nuestro tiempo, ha ocupado nuestro espacio, nuestra casa, nuestra vida, nuestras costumbres, los vínculos, las redes, ocupa las noticias. Y una cosa que yo digo es que siempre que ha sacado todo lo bueno también, a veces lo malo, pero estos escenarios adversos sacan todo lo bueno y todo lo malo que tenemos dentro. Y para empezar, una cosa que quisiera decir es que pensáramos justamente sobre este evento de dimensiones desconocidas y probablemente después de la Segunda Guerra Mundial y de las repercusiones serias de salud también que hubo por esta guerra antes, durante y después, no haya personas vivas que hayan asistido a un evento de magnitud global tan impresionante como este. Pero estos eventos, y no somos muy conscientes creo de eso en general, eh, son eventos de gran complejidad, su impacto es impredecible, hay una gran variabilidad y por supuesto nosotros como trabajadores de la salud o como algunos como hombres de ciencia intentan comprenderlo, pero eso requiere un acercamiento bastante complejo en varios aspectos para manejarlo bien. Y sobre todo al inicio hemos visto cómo desde el sistema de salud hemos tenido marchas, sobre todo en los mensajes, ¿verdad? Piensen en todos los mensajes que ocurrieron, marchas, contramarchas. La desesperación muchas veces frente a los resultados ha provocado que usemos irracionalmente medicamentos. Esto nos va a generar gran dificultad, como vamos a ver más adelante, en poder evaluar el impacto de esto y el impacto de este fenómeno en la salud global, que no tiene que ver solamente con que está ocurriendo la diseminación de un virus, ¿no? Otra cosa complicada es la ausencia de consensos y acuerdos y la falta de cooperación internacional respecto a medidas y protocolos. Y les doy un ejemplo, que es la demonización de los niños, ¿verdad? Imagínense, piensen un momento todo lo que ha sido esta situación que estamos viviendo cuando al principio nos dijeron que los niños eran peligrosos, que no podían acercarse a los abuelos, cuántos abuelos desesperados también estuvieron en ese momento. Y sin embargo, hoy sabemos, y esta es una publicación bastante reciente, cómo esto no es así, ¿verdad? Y este trabajo lo que dice, por ejemplo, es que haber estado en contacto con niños pequeños en el hogar se asoció con un riesgo atenuado de dar positivo para el SARS-CoV-2 y fue como un factor protector, ¿no? Un factor asociado a menor riesgo de enfermedad. Y esto ocurre por esto que yo hablaba anteriormente. Y también tenemos que ser conscientes del impacto que ha habido en otros aspectos. Yo mostraba en ese video de un minuto, yo estaba en Quito el día antes del estallido social y ahí tenía una foto, les mostraba una foto de una calle en la ciudad histórica, en la ciudad antigua de Quito, y al otro día esa calle era un infierno, ¿no? Y hoy día me cuesta bastante, si yo no le pregunto especialmente a compañeros de Ecuador que conozco, que me cuenten qué está pasando, me cuesta bastante conseguir información respecto a eso o al estallido social que había ocurrido en Chile, las situaciones que se están viviendo con los refugiados en Grecia, y un sinfín, lo que está pasando en Armenia, como que esta situación que estamos viviendo ha ocupado todos los espacios y a veces no nos deja pensar con claridad y no nos deja llegar a información. Entonces,
para ir un poco al centro de nuestra charla, quiero hablar un poco de, bueno, cosas que nosotros sabemos y cosas que no sabemos, ¿verdad? Y como les decía, ha sido bastante difícil llegar a formar opinión y a tener acceso a toda la información. Por eso, una primera cosa que me gustaría compartir en la que pensáramos es la necesidad de, en este caso, pero en cualquier situación siempre, cuando hablamos en prevención cuaternaria, poder elegir bien cuáles son las fuentes de información de las que nosotros nos nutrimos para luego poder tomar decisiones. Yo acá les comparto un par de ellas, nomás como por ejemplo, un ejemplo práctico para que ustedes, si no las conocen, las conozcan o puedan acceder a ellas. Prescrire, que es una revista francesa, pero que tiene, digamos, publicaciones en línea y tiene publicaciones en otros idiomas, en inglés también, ha publicado una puesta al día sobre fármacos, porque bueno, la idea era hablar un poco sobre los tratamientos, muy crítica, y es una crítica independiente, ¿no? Cuando elijo yo, les digo a ustedes de elegir bien las fuentes, esta es una fuente independiente y destacada, digamos, científicamente destacada. Otra es Evalmed, que tiene un análisis de fármacos también bastante reciente. En ese enlace pueden acceder a él. Bueno, estas son dos que les cito como ejemplo, pero bueno, hay muchas más fuentes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, y es que, bueno, si bien esta situación de salud global es nueva, hay una cantidad de cosas que no cambiaron. O sea que estamos revolcados en los mismos lodos, por decirlo de algún modo, y tiene que ver con esto, con el impacto que tienen las farmacéuticas. Por ahí dice la cantidad de plata que, digamos, han transferido a médicos, a prescriptores, ¿verdad? Para que durante algunos años tomen algunas decisiones. Esto sigue siendo así. Entonces tenemos que, cuando hablamos de fármacos y de medicamentos para usar más en esta situación en la que estamos como apremiados a tomar decisiones, movernos con cautela por esto también, por el conflicto de intereses importante que se ha creado. Si ustedes quieren ver un video que dura aproximadamente 1 hora y formarse una idea clara de, digamos, la situación, el estado del arte, la situación actual sobre los medicamentos, les sugiero que vean este video de Joan Ramon Laporte, que es un farmacólogo destacado catalán. Es sumamente claro en el video, y creo que es una cosa que vale la pena dedicarle el tiempo para poder formar opinión. Pero vamos a seguir un poco con las cosas que sí sabemos y cosas que no sabemos, ¿no? Con esto de que yo decía como que tenemos hemos sufrido una situación que nos ha apremiado y nos ha tirado abajo la moral, parece que hemos olvidado cosas que conocíamos de hace tiempo, ¿verdad? Hay algunos trabajos bastante interesantes que yo se los resumo acá. Estamos hablando de que la mortalidad más importante, sobre todo en algunos países, se ha dado en adultos mayores, y tenemos, que lo sabemos de antes y ahora lo sabemos en este caso también, y lo tenemos que tener en cuenta, es que el uso de neurolépticos, por ejemplo, en adultos mayores puede aumentar entre 2 y 5 veces la mortalidad cuando hablamos de enfermedades respiratorias. El uso de benzodiazepinas y antidepresivos aumenta la mortalidad más o menos en la misma proporción. El uso de inhibidores de la bomba de protones también aumenta el riesgo de neumonía a toda edad y en adultos mayores también. Y después saber cosas, nombro particularmente la hidroxicloroquina por su celebridad, ¿no? Pero eso ya lo sabemos de toda la vida, ¿no? Que la hidroxicloroquina y la cloroquina aumentan el intervalo QT, pueden provocar arritmias, y es utilizada asociada con acitromicina, como han sido muchos de los protocolos que se han utilizado, empeora esta situación. Pero digamos, esto es increíble asumir, darnos cuenta de que como que hemos olvidado, ¿no? Todas estas cosas.
un poco más sobre cosas que sabemos, ¿verdad? Los anticoagulantes también, bueno, que sabemos, se han utilizado. En los pacientes hospitalizados raramente están justificados, tendrían que ser casos bien puntuales. Prescribir, les pongo ahí el enlace que ya les comenté, la hidroxicloroquina, que no está aprobada ni siquiera en los casos menos severos. Y los únicos medicamentos de los que tenemos fuerte evidencia a favor son los corticoides. ¿Verdad? Que en algún momento se ha nombrado como una gran novedad, pero si no tenemos, digamos, ese conocimiento, basta con hablar, yo lo he hecho con varios intensivistas en Uruguay, y todos estamos al tanto de que ante estas situaciones el uso de corticoides es bastante difundido. Bueno, y acá quiero ir un poco a lo que yo decía, ¿no? La complejidad de este fenómeno y el impacto que ha tenido. Imagínense, bueno, volviendo a hablar de los niños, el impacto de que negativo en la salud de que los niños no vayan a la escuela, cuando sabemos que los menores de 12 años no son una población que tenga una transmisibilidad o un peligro en la infección. Entonces tenemos que pensar más que en pandemia, en este concepto que ahora parece nuevo, pero es un concepto viejo, el de la sindemia, ¿no? Pensar en las causas de las causas de las cosas, y si estamos viendo, como vimos anteriormente, que los adultos mayores tienen mayor mortalidad por el uso de estos medicamentos, pensemos en cada lugar cómo se usa a veces indiscriminadamente con adultos mayores benzodiazepinas o este tipo de medicamentos que nombramos, ¿verdad? Y sin duda, como seguramente muchos habrán escuchado hablar anteriormente en este congreso y en otros foros, cuanto más fuerte sea tu primer nivel de atención, tu atención primaria, ¿no? Cuanto más desarrollado esté, cuanto más desarrollo humano haya en tu país, cuanto más acceso al trabajo, cuanto menos inequidad, sin duda el impacto será menor. A pesar de que hay una cantidad de otros factores, ¿verdad?, que ustedes conocen, que estamos empezando a conocer ahora, pero también ser conscientes que nos falta mucho por conocer en este fenómeno. Y hay una cantidad de cosas que no sabemos todavía y tenemos que ser conscientes de eso también. Han fracasado prácticamente todos los modelos matemáticos, pocos han tenido éxito en demostrar cuál era el escenario de lo que iba a pasar realmente. Sabemos muy poco respecto a algunos de los fármacos que se quieren imponer, como el Remdesivir, que sabemos que en realidad tiene muy poco efecto. Este es un ensayo, el último ensayo que apareció sobre este fármaco, en el cual como cosa positiva se señala que se reduce 5 días el tiempo de rehabilitación y reduce el uso de ventilación mecánica invasiva. Cuando sabemos, y también, como les había dicho, hablamos con CTIstas, en Uruguay no debería usarse tanta ventilación mecánica invasiva, sino otros métodos. Y los contras, bueno, contras ustedes sabrán que este es un medicamento de muy difícil administración, muy difícil de manejar en la comunidad, de un costo alto, seguramente al que no tendremos acceso en nuestros países con tanta facilidad, y en el cual falta mucha investigación independiente para saber realmente cuál va a ser el efecto. Bueno, y alguien va a querer que yo le diga algo sobre vacunas, y por eso he dejado este espacio. A mí me sorprende mucho varias cosas que estoy escuchando sobre las vacunas, ¿no? Si bien los ARN-virus, en algún momento en algunos lugares sentí que se comparaba con el virus del SIDA, son virus bien diferentes, y la posibilidad de hacer vacunas a partir de este virus podría ser mucho más factible, pero lo que a mí me asombra no es eso, es que tenemos como una carrera, ¿no?, a gran velocidad de varios ensayos que ya pasaron rápidamente, como por un carril rápido. Todas las fases que habitualmente tenemos con las vacunas las sortearon por esta situación
¿no? De miedo, de tensión en los tomadores de decisión en cada país. Y entonces yo me pregunto una cosa, por ejemplo, si se puede ser tan rápido y haber tanta celeridad con las vacunas, entonces hemos sido engañados, porque anteriormente las vacunas a veces demoran varios años en lograr verificar su perfil de efectividad, su inocuidad, su impacto. Es una cosa que me pregunto realmente. ¿Qué vamos a hacer con los usuarios en el consejo frente a las vacunas? Y después tenemos un escenario complicado con respecto a lo que es investigación, no solo en fármacos, sino en todos los escenarios. Imagínense ustedes, sobre todo para la comparabilidad en un mismo país, entre países, las dificultades que podemos llegar a tener, porque, por ejemplo, entre otras cosas, la definición de caso ha pasado por tantos estadios y por tantas situaciones diferentes que se hace bastante complejo. Y tenemos una gran dispersión a la hora de comparar, si vamos a hablar de fármacos, de modos, de dosis, de modos de aplicación o de hacer este fármaco, de protocolos, lo cual va a complicar que podamos sacar conclusiones pronto. Yo creo que eso va a ser bastante difícil de lograr. Citando a esta socióloga, Margaret Archer, que la conocí el otro día de casualidad, escuchando estudiar a mi hija que hace diseño, le escuché esto muy interesante, que ella dice que hay algunos factores que impulsan a la investigación en el mundo en distintas áreas. Uno es una fuerza desde lo industrial, un gran factor industrial, otras veces viene desde una preocupación social y a veces una preocupación académica. Si ustedes ven el video que yo les decía de Laporte, van a ver que él habla de que, bueno, estamos complicados por esta tensión que hay de las farmacéuticas actualmente para querer imponer fármacos, y estamos en un escenario de miedo y complicado, y como que hay también ha habido una lucha académica, ¿verdad? Y muchas veces no tenemos la mejor investigación, sino que tenemos investigación para publicar. Entonces, él habla de esto de mercadotecnia, ¿no? Del modelo de investigación de competencia capitalista, de que ha faltado cooperación, hay falta de transparencia en general en la investigación, es una investigación muy individualista, y esto él dice que a veces esto de que se publica por publicar para tener mérito académico, ¿no? Y esto, imagínense, todo dentro de un contexto de las personas que tienen miedo, de incertidumbre, ¿verdad? Bien. Finalmente si vamos a las medidas que realmente están confirmadas o comprobadas, siempre caemos un poco en lo mismo, ¿no? Son todas medidas que por experiencia todos sabemos que tienen impacto, como es la higiene, el lavado de manos. Aquí en Uruguay, que ustedes saben que tenemos una situación bastante peculiar, una cosa que ha ocurrido es que, por ejemplo, hay publicaciones ya, el ingreso en camas de CTI en niños, que ocurre en Uruguay siempre en dos picos importantes, en julio y septiembre, por los virus que producen infecciones respiratorias. Este año fue increíblemente baja. Hubieron camas libres muchas veces. Y en adultos ha pasado lo mismo. O sea, si nosotros asumiéramos estos cuidados, no al extremo tal vez del COVID, pero la higiene de manos, el mantenerse en tu casa cuando estás cursando una enfermedad respiratoria y no ir al trabajo, ¿no? En los países nórdicos, en otros países, cuando tú estás enfermo te tienes que quedar a vivir tu gripe en tu casa. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguramente reduciríamos, si aplicáramos algunas de estas cosas que hemos aprendido en nuestras epidemias comunes de gripe todos los años, redundando en beneficio en ausentismo, en baja de ir a estudiar y en perder horas de trabajo y de salud. Les dejo con este último pensamiento que aparece publicado en uno de mis blogs.
Asumir que no estamos a la altura de manejar todos los elementos que conforman este evento único y complejo es algo necesario para cuidar de nosotros mismos, así como cuidamos de los demás. En lugar de negar este evento, ¿no? Sería más sensato deconstruirlo, resignificarlo, para integrarlo si esto fuese posible. Tendría muchas cosas para compartirles, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Les invito a ver en mi blog que se están cambiando los tiempos. Tengo esta primera publicación que es, bueno, estamos viviendo la distopía que hemos alimentado. Creo que estamos viviendo este momento porque realmente hemos generado como las condiciones, ¿no? Hemos generado condiciones de mal uso de medicamentos en adultos mayores, adultos confinados en casa de salud, sistemas de salud privatizados, semiprivatizados, sistemas de salud que no apuntan a la equidad, países con problemas de equidad social. Entonces, este escenario ha sido favorecido por todas estas cosas. Bueno, por acá dejaría mi participación para dar espacio, si queda Felipe, a preguntas o no sé. Dejaré de compartir pantalla y te dejo la palabra. Muchas gracias, doctor Pinzanelli, por su magnífica exposición. Tenemos algunos comentarios, le voy a leer uno. La doctora Viviana Martínez Biachi. La cuestión con las vacunas y la comparación a la de HIV que no se ha logrado tiene que ver con la cuestión Fauci en su relación al gobierno de Estados Unidos. Estoy envuelta con los desarrollos de las vacunas en cuanto a su mensaje interno de ingresar personas variadas a los estudios. No estamos tan cerca de la vacuna como dice el gobierno. Otro mensaje que nos ponen y nos preguntan por qué es tan difícil desvincular la participación de las farmacéuticas de la práctica asistencial. Sí, bueno, tanto el comentario de Viviana de vacunas, yo creo que estamos en una guerra a ver quién va a tener la vacuna más rápido. Las vacunas todas necesitan, como yo decía, un tiempo largo para demostrar su calidad, su eficiencia, su seguridad. Entonces, por eso yo digo irónicamente eso, ¿no? Entonces anteriormente nos han mentido, porque ¿por qué no podíamos hacer las otras vacunas tan rápido? Y las presiones de la industria sobre los prescriptores están desde hace mucho tiempo, vinieron para quedarse. Los que tenemos que ponernos en posición son las organizaciones gremiales de los médicos que financian sus congresos con las farmacéuticas o no. O sea, tenemos que tener una política activa con respecto a esto porque sabemos, hay evidencia de que esta presión del marketing de las farmacéuticas sobre los prescriptores induce a la indicación de ciertos o uso de ciertos medicamentos. Lo otro, imagínense ustedes todas las millones de dosis de vacunas que se van a vender con el miedo que está radicado en la población mundial. Y si a eso le sumamos que algunos países están pensando que van a dejar que las personas ingresen solo si están vacunadas, ¿no? Entonces, en este caso tenemos como una gran tensión en el miedo que viven las personas, en el temor que tienen las personas frente a este gran evento, ¿verdad? Y del cual no sabemos cuál va a ser la efectividad de las vacunas. O sea, yo soy muy crítico no de todas las vacunas, sino de algunas vacunas. Sabemos, por ejemplo, si ven en la plataforma de No Gracias, pueden leer, hay un par de artículos, uno muy interesante sobre la ineficiencia o eficiencia de los test para detección, y otro sobre la vacuna de la gripe en este escenario, ¿no? Que está hecho por Juan Gervas, y es muy claro porque, bueno, él siempre habla de evidencia de la vacuna de la gripe y más en este escenario. No voy a ahondar en hablar de la vacuna de la gripe, pero si quieren lo pueden buscar ahí. Qué difícil que es poder retirar todos los humos farmacéuticos y sobre todo los conceptos erróneos en cuanto
la evidencia o la experiencia. Sobre todo tuvimos trágicas experiencias aquí en nuestro país. Y no sé si dentro de los asistentes también alguien tiene algún comentario, una pregunta para poder reactivar su micrófono. Que levante la mano, por favor. Tienen la posibilidad de reacciones en la pantalla que nos indicarían que ustedes desean emitir algún comentario. ¿O pueden reactivar su micrófono también, por favor? Paulina Abad Roa está levantando la mano. Buenas noches con ustedes. Yo sí quiero hacer una pregunta. ¿Podría, por favor, alzar un poquito la voz? Sí, yo quisiera hacer una pregunta. Las personas que somos asintomáticas, porque yo ya me he hecho 2 veces la prueba y no me sale negativo, pero paso con escalofríos, paso con el estómago suelto, paso con eso. O sea, ¿cómo yo puedo saber si en realidad tengo COVID? Porque en los exámenes me sale negativo. El de sangre me he hecho. ¿Has hecho la prueba de el hisopado, la prueba de detección en la fosa nasal y faringe? Me dijeron que después de la 3.ª vez que me haga el examen de sangre, para ver si he tenido o no he tenido, ahí me tengo que hacer el hisopado nasal, si es que me sigue saliendo negativo. Bueno, una posibilidad es que sabemos que todos estos exámenes tienen falsos negativos y falsos positivos, primera cosa. Segunda cosa, puedes estar cursando cualquier otra de las infecciones virales comunes de la época y podría no ser COVID. La única manera segura de saber en el futuro es la aparición de inmunoglobulinas, que también tienen falsos positivos y falsos negativos. Pero... Ya, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta del auditorio. Viviana Martínez hace una réplica en nuestras redes sociales. Totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, Miguel. Será importante ir viendo cómo va esto. Además, deberíamos envolvernos en la asesoría de los gobiernos como médicos de familia aptos en entender a la comunidad. Y nos ponen también tratamientos en COVID más para moderados. Gracias. Quizá, si me permites, una pregunta. Sígalo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Siempre es realmente un honor tenerte como ponente en cualquier escenario. O sea, se aprende muchísimo realmente con cada una de tus exposiciones. Bueno, tú mencionaste algo muy claro, ¿no? El humo de la industria farmacéutica, tarde o temprano, llega a todos los niveles. Y eso hace que la información científica que se genera cada día sea más difícil de discriminar qué parte del algo útil en lo que estoy yo buscando. A mí me gustaría saber, tú también eres docente en la universidad, me gustaría saber a los docentes que están con nosotros en estas conferencias, ¿qué recomendaciones les pudieras dar para que se despierte el pensamiento, esta parte crítica en los alumnos? ¿Cómo hacer para que los estudiantes vean desde el punto de vista crítico y no solamente se dejen llevar por la moda de que es mucho más fácil que una farmacéutica me financie este congreso y no organizarlo con 10 voluntarios que no dan abasto? ¿Qué sugerencias nos podrías dar como docentes? Primero creo que hay que generar conciencia de una ética en la formación médica, por supuesto que en el ejercicio profesional también, pero estamos hablando de la formación, que es lo que tú me preguntas.
Y deberíamos ser los docentes conscientes de eso y deberíamos promover el pensamiento crítico. Nosotros aquí en Uruguay tenemos en el pregrado una optativa de prevención cuaternaria en la que trabajamos estos aspectos y no está introducida formalmente dentro de la currícula, digamos, como un tema, salvo en pequeños espacios donde hemos logrado entrar. Y otra cosa es lo que yo decía, bueno, hay que enseñar a los estudiantes a qué fuentes ir a mirar, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo. La anterior pandemia o pseudopandemia que existió fue la del H1N1. Podía haber ocurrido lo mismo que con esta pandemia a nivel de efecto de salud en algunos países. Sin embargo, no ocurrió. Pero sí ocurrió una cosa que tiene que ver con las farmacéuticas. Un tiempo antes de que ocurriera la pandemia, el famoso Tamiflu, la patente fue vendida de una empresa hacia otra o del dueño que tenía la patente a otro, y fue el medicamento que nuestro órgano rector mundial en la salud, la OMS, dijo que había que utilizar para la gripe, ¿sí? Que era eficiente. Muy bien. En ese momento, como ahora, no podíamos saber. Una cosa que hay que hacer es aprender de los antiguos ejemplos de las cosas que han pasado. Hoy sabemos que el uso de Tamiflu fue un fiasco y que no tiene ninguna efectividad, y tenemos cantidad de evidencia que demuestra eso. Claro, en el momento de la epidemia, todo el mundo aquí en Uruguay salieron las personas a comprar hidroxicloroquina, y salieron, por eso puse el ejemplo, porque muchas personas, y bueno, antivirales también, salían a comprarlo aunque no sabían si iba a servir o no, o cómo lo iban a poder usar. Entonces, y por otra parte sabemos que los gobiernos también compran vacunas y compran medicamentos, y ese es otro nivel en el que debemos pensar cómo debemos actuar. O sea que tenemos varios niveles. La formación es un nivel, cómo nosotros financiamos nuestras actividades y nuestra investigación es otro nivel, cómo prescribimos es otro nivel, qué tensión a nivel macro reciben nuestros gobiernos para comprar, utilizar o difundir determinados fármacos, si son efectivos o no, qué controles de calidad hacemos o no. Y en eso todos como ciudadanos y como médicos tenemos injerencia para pedir responsabilidad en la formación, en la investigación y en nuestros gobiernos. Y en nuestras organizaciones gremiales o académicas en las que trabajamos, tenemos que pedir declaración de conflicto de interés, tenemos que leer los conflictos de interés en las publicaciones, porque eso hace que yo utilice unos cristales diferentes para leer la publicación, cuando sé que los que la están haciendo son, por ejemplo, los que fabricaron tal o cual fármaco o no, o es una investigación independiente. Sí, también voy a ver cómo metodológicamente está ese trabajo, voy a ver las conclusiones, sin duda, voy a ver cuál es los ratios, todo lo que quieran, pero también me interesa saber cuál es el conflicto de interés. Con la vacuna contra HPV, ustedes saben, por ejemplo, hay muchísimas publicaciones, pero el 99% de las publicaciones son financiadas por las empresas que fabrican la vacuna. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a mirar los metaanálisis de la Cochrane, los metaanálisis de otras entidades independientes para poder formar una opinión más independiente. Vamos a dar paso a Cheyenne Custodio, que está pidiendo la palabra. Por favor, puede activar su micrófono. Gracias. Buenas noches. Un poquito, si puede alzar la voz, por favor, que no se le escucha muy bien. Gracias. Buenas noches con todos. Felicitar al doctor Miguel por la excelente ponencia que ha tenido. Yo hablo desde Perú, soy médico general y mi pregunta es la siguiente. El uso de ivermectina, ¿cómo es que ha sido factible en su país? Porque, bueno, ahorita actualmente en Perú está la controversia del uso de este fármaco, ya que, bueno, el gobierno, ¿no? Y versus, bueno, el Colegio Médico Peruano se ha puesto, ¿no?, en atención porque no hay un estudio verídico que certifique el uso de este medicamento. Quisiera saber en su experiencia o según lo que su opinión con respecto al uso de la ivermectina. Muchas gracias. No pude escuchar el nombre del fármaco, si lo puedes repetir, por favor. La ivermectina. Ivermectina. Ah, ivermectina. Sí, me pareció que decías ivermectina.
No, realmente no he leído nada, no tengo ninguna información como para sinceramente darte una opinión. Aquí no ha sido un problema en Uruguay. Edgar Garcés, si nos puede ayudar con su pregunta. Sí, ¿cómo está? Buenas noches, doctor. Primero llamo para felicitarle, excelente ponencia. Mi pregunta es, o sea, sobre el uso prolongado de mascarillas, que se ha demostrado en este caso que se han producido casos de hipoxia o también problemas dermatológicos. Entonces quería saber cuál es las recomendaciones o el tipo de mascarilla que realmente deberíamos de utilizar nosotros. Gracias. Bien, también no soy experto en esto, pero saben que ha habido muchos, lo que yo le decía, muchas variaciones, ¿verdad?, en lo que hemos dicho, y en realidad hay yo creo que en este momento tenemos muchas dudas sobre cuál es la mascarilla más efectiva, y yo creo que ahí depende para lo que vayas a hacer. Una cosa bien distinta es la persona que está en la calle, que va a hacer compras. Otra cosa bien distinta es un médico o alguien del equipo de salud que va a hacer una toma de una muestra de hisopado o va a hacer una intervención de proximidad, o esa persona entra a un quirófano. En esos casos tienen que usarse las mascarillas mejores, sin duda, en la atención al paciente cuando hay sospecha también, pero creo que no siempre es sostenible tampoco eso para nuestros sistemas, ¿no? En Uruguay estamos usando mascarillas comunes, salvo las personas que van a hacer un hisopado, una toma de muestra, faríngea y rinofaríngea, no utilizamos más que mascarillas comunes. Y ustedes ven que el impacto no ha sido cruel, digamos, en nuestro país. Tal vez paso para una última pregunta. Desde Argentina, Gabriela Di Croce nos pregunta si nos puede comentar respecto a cómo afrontar la infodemia en su práctica diaria con los pacientes y la comunidad. Bueno, gracias. Es todo un desafío, ¿verdad? Bueno, y con este fenómeno, vieron que intento evitar usar el nombre pandemia. Con este fenómeno hemos asistido aparte a una infoxicación, una intoxicación científica también, porque están liberados cientos de miles de artículos, los cuales es imposible llegar a acceder, ¿no? No hay cerebro humano, solo a través de inteligencia artificial. Entonces, yo creo que, y también las personas tienen acceso a mucha información, es una cosa muy compleja. Podemos hacer abordajes distintos desde la comunidad donde estamos, el lugar donde trabajamos para, digamos, porque las personas se ponen muy ansiosas con esta información porque es diferente, hay diferentes niveles de comprensión y diferentes fuentes también. Eso es un problema que no es solo para las ciencias de la salud, ¿verdad? Ocurre en general en toda la información. Entonces es un tema bastante complejo y tiene un punto de vista, un punto de mirarlo sin duda desde la prevención cuaternaria. Pero creo que ahí tenemos que trabajar juntos mucho, es bastante complejo abordarlo. El último comentario o pregunta corta, por favor, Yesenia Ramos. O Carlos Andrade, por favor. Carlos Arellano Arellano, perdón. Un saludo, no, solamente una duda y preocupación en cuanto a la asistencia. Eso lo Okay. responderemos por interno, por favor. Sí, ya lo respondemos, gracias. Una cosa nada más en relación a una de las preguntas que había. La evidencia actual no señala, no hay evidencia, mejor dicho, de que la mascarilla causa hipoxia. Al contrario, la evidencia actual sustenta de que el uso de mascarillas adecuadas no genera hipoxia.
En la Universidad Católica del Ecuador, por ejemplo, algunos deportólogos de la universidad, profesores de la Universidad Católica, demostraron que el uso de las mascarillas, inclusive en ciertas actividades de la vida diaria, no bajaba la oximetría de pulso, ni siquiera en las ciudades que están más altas sobre el nivel del mar. De manera que el uso de la mascarilla sí hay evidencia de precisamente lo contrario, no causa hipoxia. Sí, gracias por la... Muy importante decirlo. Creo que, Felipe, podemos... Yo quisiera terminar con un pequeño comentario desde un ferviente creyente y practicante de la medicina basada en la evidencia. Creo que es muy importante en este contexto tan variable de información que nos liguemos a los conceptos de la prevención cuaternaria para no hacer más daño de lo que ya está causando nuestra pandemia. Creo que es el mensaje que debemos llevarnos a casa. Le agradezco al doctor Pinzanelli por habernos acompañado el día de hoy con su brillante presentación y les pedimos que por favor nos acompañen todavía para unas indicaciones para finales respecto a este día. Les queremos comentar que por favor a las personas que todavía no lo han realizado, que pueden registrar su asistencia mediante la página del Congreso en el enlace congresovirtual.cemf.es/asistencia. Ahí usted registra que estuvo el día de hoy y así lo haya seguido las charlas mediante la plataforma de Zoom o mediante la plataforma del Facebook Live que estamos transmitiendo esto. Antes de finalizar con otras instrucciones, quisiera dar paso al doctor Edgar León.